Sean muy bienvenidos al programa de televisión Chilenos en Norteamérica. Mi nombre es Soyan Musar y estaré entrevistando a diferentes compatriotas que viven fuera del país. Queremos conocer cómo ha sido su experiencia vivir acá, cuáles son las principales diferencias entre un país y otro y qué opinan de la realidad actual que está viviendo nuestro país. Espero lo disfruten, síganos. Bueno, me presento, mi nombre es Eduardo, tengo 35 años. En estos momentos me encuentro haciendo un doctorado en física médica aquí en la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Y bueno, los invito a conocer mi historia en este programa. Bueno, la verdad es que yo soy científico y uno siempre ve que tus profesores y los alumnos que son más grandes siempre estudian afuera, así que siempre tuve el bichito y bueno, después tuve que buscar las oportunidades como poder salir y poder estudiar afuera. ¿Y cómo lo hiciste con el inglés? El inglés, bueno, la verdad que yo no sabía nada de inglés. Lo que tuve que hacer fue que yo estudié en Alemania, hice un magíster allá. Y cuando llegué a hacer el magíster, mi inglés era muy bajo. Entonces, lo que hice fue comprar un curso de inglés hecho por un chileno. ¿Ya? Que se llama Inglés sin Barreras, que te enseña. No lo había escuchado. Que te enseña a cómo desenvolverte en la vida cotidiana usando inglés, desde cómo pedir una hamburguesa, cómo pedir un taxi, porque mi inglés no era tan bueno. Lo básico. Lo básico. Y así empecé a aprender inglés. Oye, pero ser científico en otro idioma ¿no será un poco mucho? ¿Es complejo? ¿Cómo ha sido eso? Sí, es complejo en cierto modo, pero también uno, como es científico, uno habla un poco el mundo de las matemáticas, de la física, de la ciencia universal. Entonces, quizás en ese aspecto el lenguaje no es una barrera, pero sí al principio lo fue. Bueno, yo llegué el 2018, en agosto del 2018, así que ya llevo más o menos 3 años viviendo aquí en Carolina del Norte. ¿Y te ha gustado? Sí, la experiencia ha sido fenomenal. O sea, la calidad de vida, el clima, en comparación a vivir, no sé, en Nueva York, aquí el clima es espectacular, así que sí, muy buena experiencia. En comparación con Chile, ¿cómo ha sido el nivel académico? La verdad que el nivel académico en las universidades chilenas encuentro que preparan bastante bien a los estudiantes. O sea, el nivel que nosotros tenemos pregrado en las universidades chilenas es comparable a cualquier universidad a nivel internacional. Entonces yo nunca vi ninguna diferencia. Cuando llegué acá, nunca tuve ningún gap o ninguna diferencia con ningún otro compañero. De hecho, estaba mucho más avanzado, porque en Chile las carreras son más largas. Entonces, eso hace que tengas muchos más ramos. Mi área, que es la física médica, que es la aplicación de la física a la medicina, es un área nueva en nuestro país. Si bien hay 2 universidades que ofrecen programas de posgrado, pero ellos ofrecen a nivel de magíster. No existen doctorados en el área en Chile. Por lo tanto, si tú quieres convertirte en un especialista, tienes o estás obligado a salir en el exterior para poder hacer tu doctorado. Cuando tú eres científico es muy importante conocer otras culturas, conocer cómo se hace la ciencia en otros países. Y además también eso te permite aumentar tu red de contactos, conocer otras realidades, como son los laboratorios en otros países. Entonces yo también quería tener esa experiencia al poder estar afuera. Hice un magíster en doble grado con la Universidad de Heidelberg y me tocó vivir allá un tiempo. Y ahí estuve trabajando en el Centro de Alemán de Investigación contra el Cáncer. Y la cultura alemana es una cultura muy eficiente, en el sentido de que las cosas se hacen de manera rápida, efectiva. Eso es algo que rescato mucho de los alemanes. Otra cosa que me gustó harto de los europeos es la calidad de vida que tienen las personas, entre el balance entre la vida personal y la vida laboral. Ellos tienen mucho tiempo de esparcimiento para compartir con la familia, para compartir con los amigos. Ellos trabajan las 8 horas que tienen que trabajar y después tienen tiempo libre y hacen lo que sea, o sea, salir al parque, leer un libro, ir al gimnasio. Está muy bien visto allá tener un balance. ¿Qué es lo que nos pasa un poco aquí en Estados Unidos? Que aquí en Estados Unidos es lo contrario, es trabajar. Pero bueno, todas las sociedades tienen cosas
positivas y negativas. Lo bueno que tiene Chile, o lo que me gusta de los chilenos, es que somos una sociedad orientada a la familia y a los amigos. Entonces eso es algo que encuentro muy, muy positivo. Yo, por ejemplo, un chileno, le puedo decir, lo puedo llamar a las 3 de la tarde y decirle, oye, ¿quieres juntarte a las 5 a tomar un café? El chileno me va a decir, sí, no hay problema. En cambio, a un europeo o un estadounidense, si le digo lo mismo, me dice, espera, déjame ver mi agenda, tengo un tiempo en 2 semanas más. O sea, son mucho menos espontáneos que nosotros, o les cuesta más hacerse el tiempo para juntarse con los amigos. ¿Y para ti fue difícil llegar a este lugar o tú crees que las puertas están abiertas para todos los profesionales como tú? Es difícil en el sentido que uno tiene que pasar muchas pruebas para poder aplicar en las universidades estadounidenses. Uno tiene que prepararse bien en el inglés, uno tiene que prepararse en una prueba que se llama GRE, que es una prueba que te mide matemática y lenguaje a nivel universitario. Y después de pasar esas pruebas, tú tienes que estar en un cierto percentil para poder aplicar a las universidades. Porque generalmente los programas de doctorado aquí en Estados Unidos son con financiamiento full. Entonces la universidad va a invertir mucho dinero en un estudiante, porque el estudiante generalmente está entre 5 a 6 años. Entonces ellos se tienen que asegurar que el estudiante que ellos van a financiar realmente valga la pena. Entonces hay un montón de becas y oportunidades y muchas de ellas se pierden por desconocimiento, porque la gente no postula o porque no cumplen con los requisitos mínimos para la postulación. La mayoría de mi generación de física en la Universidad Católica, la mayoría salió afuera a estudiar, se fueron a Alemania, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, completamente becados. Entonces las oportunidades están, pero también hay que buscarlas. Y la universidad te ayuda, y además también yo obtuve una beca que se llama la beca Fulbright, y ellos me ayudaron. Dentro de la beca constaba 2 años de preparación para la postulación a la universidad. Entonces ellos te ayudaban a preparar las pruebas de ingreso, las pruebas de inglés, me colocaron un profesor particular de inglés para aumentar mi inglés. Entonces es una beca que te acompaña bastante para poder postular. Entonces sí tuvo ayuda ahí para la aplicación. La universidad también una de las cosas que me ayudó bastante es que ellos tienen un centro de lenguaje, por así decirlo, en donde yo les podía mandar todos mis documentos en inglés y ellos me los revisaban de manera gratuita. Entonces me decían, no, arregla esta gramática está mal, porque uno tiene que escribir ensayos cuando uno postula a la universidad estadounidense. Entonces, como uno no es nativo, de esa manera ellos te apoyan en la postulación. ¿Qué te encanta de vivir acá en América del Norte? Bueno, aquí, especialmente en North Carolina, lo que me gusta es la calidad de vida que hay aquí. Como tú puedes ver, es todo verde, lleno de parques. El fin de semana tengo la capacidad de ir a un lago que queda muy cerca de mi casa, que queda a 15 minutos. Entonces, eso, el contacto con la naturaleza me gusta mucho. Encuentro que acá en el sur de los Estados Unidos uno tiene una calidad de vida muy buena, porque si bien uno no está en ciudades grandes como Chicago o Nueva York, donde puedes pasar 45 minutos quizás en tu automóvil, en el transporte público, de ir de un punto a otro, acá queda todo cerca, queda todo a 5 o 10 minutos, y ese cambio en mi calidad de vida ha sido espectacular. En Santiago yo tenía que manejar 1 hora, yo trabajaba en el aeropuerto y tenía que manejar 1 hora en el auto y después 1 hora volviendo a la casa, entonces era cansador. Aquí, sin embargo, ha sido todo lo contrario, y eso la verdad que lo aprecio bastante. ¿Y cómo es tu día a día? Bueno, mi día a día me levanto a las 7, 8, dependiendo del día. Hago mi desayuno, de ahí me voy a la universidad, voy al laboratorio. Con COVID obviamente ha sido todo distinto porque uno ha tenido que trabajar desde la casa, pero antes, pre-COVID, generalmente iba al laboratorio, tomaba clases, no todos los días tenía clases, ciertos días tenía clases, y ahí en el laboratorio estaba hasta las 5 o 6 de la tarde. Después me iba al gimnasio de la universidad y después a la casa a descansar, a dormir, y al siguiente día empezar todo de nuevo. ¿Y cuál es tu objetivo, tu meta? ¿Quedarte acá un par de años? Mi objetivo, al terminar, graduarme, por lo menos yo creo que me queda entre 1 año y medio, 2 años acá en el programa. Perfecto. Y luego de eso, como yo estudio física médica, me gustaría aplicar mis conocimientos en los pacientes.
Entonces me gustaría trabajar en hospitales, en clínicas. Y para eso yo necesito adquirir experiencia clínica. Y mi siguiente paso, lo que me gustaría hacer es aplicar una residencia clínica de los Estados Unidos, que es como la misma residencia que hacen los médicos, pero hecho para físicos. Y esos son de 2 a 4 años, dependiendo de la residencia, en donde uno adquiere conocimientos clínicos a través de la práctica. Y después de eso ya puedes trabajar en el ambiente clínico sin problemas, porque imagínate, salir recién egresado y no tener experiencia, uno puede equivocarse y en esa equivocación tú puedes cometer un error que puede ser fatal. Entonces, ¿este es un buen lugar como para encontrar tu aquí naranja? En Estados Unidos, bueno, la verdad es que estoy abierto a todo, no es que esté cerrado. Yo creo que el tiempo lo dirá, no es algo que lo tenga planeado. Yo creo que eso no se planea, se pasa. ¿Estás pensando volver a Chile en algún minuto? Me gustaría volver al país. Obviamente Chile es donde están mis amigos, donde está mi familia, la gente que quiero. Me encantaría quizás trabajar en un hospital en Chile o ser profesor en Chile, pero bueno, hay que ver cómo están las oportunidades y qué es lo que se va dando en el futuro, pero sí, me encantaría volver al país. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre los latinos y los norteamericanos, los gringos? Bueno, yo creo que una de las principales diferencias es que nosotros somos más orientados a la familia, a los amigos. Nosotros somos mucho más relajados, en el sentido que no somos tan estructurados, no necesitamos planear las cosas. Somos más espontáneos o vamos resolviendo los problemas en el camino, cosa que no pasa tanto con los gringos. Una cosa sí que me gusta de la cultura estadounidense es que esta cultura se basa mucho en la confianza del otro, que en tu palabra acá vale. No sé si te ha pasado, pero para mí ha sido impresionante que acá no existen los notarios. Y la gente, por ejemplo, cuando vende un automóvil, tú tienes un papel que es el título del automóvil y tú lo firmas. Y con eso estamos. No tenía idea, qué interesante. Y con eso estamos. Eso en Chile sería impensable. Uno tiene que ir al notario, tiene que ir al registro civil, tiene que hacer un montón de trámites y eso acá facilita bastante la vida. Wow. ¿Te has sentido solo en algún minuto? Sobre todo al principio sí, porque bueno, uno está en un nuevo país, en una cultura, un nuevo lenguaje, pero con el pasar de los meses, con el pasar de los tiempos, uno empieza a hacer amistad, empieza a ser amigo y ya empiezas a tener tu rutina. O sea, al final lo que uno necesita es una rutina para poder adaptarte al nuevo país. ¿Y hay hecho buenos amigos? Sí, obviamente los amigos que tengo son pocos, pero son buenos. ¿Son gringos o son de otras partes del mundo? Bueno, la verdad es que una de las cosas positivas que tiene estudiar aquí en Estados Unidos es que tú tienes la oportunidad de conocer distintas culturas. Entonces me hice muy amigo de una chica de Taiwán, otra persona de Irán, de Ucrania, mexicanos obviamente. Tengo una muy buena amiga de Puerto Rico. Y gringos también. Entonces, es una de las cosas que quizás en Chile no vemos tanto, porque somos un país que está, entre comillas, al fin del mundo y no tenemos tanta migración. En cambio, acá uno ve culturas, uno conoce culturas distintas. De hecho, mi roommate, por ejemplo, es de Arabia Saudita. Entonces, he tenido una exposición tremenda a diversas culturas, a diversos lenguajes, a diversas costumbres. Así que ha sido una experiencia súper enriquecedora. ¿Qué es lo que más extrañas? Sí, bueno, extraño mucho el choclo, la empanada, hacer un asado al estilo chileno, porque no es lo mismo que acá en Estados Unidos. Generalmente los asados son hamburguesas, que las ponen en la parrilla y no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces esas cosas se echan bastante de menos. Por lo menos tengo la opción de tener televisión chilena, así que veo televisión chilena como si estuviese en mi país sin ningún problema. Así que eso también hace que uno esté conectado. ¿Y qué cambiarías del sistema gringo? Ya has vivido acá sus buenos años, ¿qué has visto tú que si pudieras lo cambiarías? Una de las cosas que falta aquí en Estados Unidos es el tema de la solidaridad. Creo que acá en Estados Unidos la gente, si no tiene dinero, está un poco desamparada en el sistema sanitario y en el sistema un poco de protección social. Aquí la salud es muy cara. Entonces, si tú no tienes un buen seguro de salud, es bastante complejo. Lo que no pasa en nuestro país, que al menos todos tienen acceso a FONASA y a la salud pública. Y eso un poco, para mí, ha sido un poco chocante, en el sentido de que aquí en Estados Unidos necesitas tener dinero para poder atenderte. Y también les faltan feriados.
Extraño los feriados en Chile, acá hay muy pocos feriados y eso lo extraño bastante. Añadiría más tiempo libre a los gringos. Eduardo tuvo los recursos para estudiar en la Universidad Católica. ¿Cómo fue un poquito eso? Bueno, yo vengo de la Florida, en Santiago, ¿Ya? de una familia clase media común y corriente. Mi madre se dedicó a criar a los hijos, es dueña de casa, y mi padre es técnico bancario y se dedicó toda su vida a trabajar en bancos en el comercio exterior. Yo estudié en un colegio subvencionado en la Florida. Bueno, me iba bien en el colegio, entonces tuve becas en el universitario, eso pues hizo que me fuera bien en la PSU, y como me fue bien en la PSU, en la Universidad Católica tuve becas. Así que, bueno, financié básicamente mi carrera con becas y con crédito. ¿Qué querías hacer cuando grande? Bueno, desde muy pequeño a mí me gustó siempre la ciencia, me gustaba mucho ver el profesor Rosa, los documentales que daban en la mañana. Y me acuerdo que hubo un momento en mi vida que hubo un cambio. Yo era scout y en ese momento estaba en un campamento de verano. Estábamos acampando entre medio de la cordillera de los Andes en Chillán. Y me doy cuenta en una noche, veo esta imagen espectacular de la Vía Láctea y digo, ahí me enamoré un poco de la ciencia y dije, bueno, quiero ser astrónomo. Y la verdad es que empecé a estudiar astronomía. De hecho, cuando salí del colegio estudié astronomía por 3 años, antes de cambiarme un poco de área. Así que, pero sí, siempre quise ser científico desde muy pequeño. ¿Y tus papás te alentaron para eso? Para mis padres, la verdad, se lo agradezco bastante. Ellos fueron bastante generosos en el sentido que me dejaron estudiar y equivocarme y probar todo lo que yo quise sin ningún problema. Porque generalmente los padres lo que quieren para los hijos es que estudien esas carreras más tradicionales, que estudien o ingeniería, o medicina, o leyes. Y la verdad que ciencia no es una carrera tan tradicional en Chile. Entré a estudiar astronomía. Al tercer año, segundo año y medio, me di cuenta que no era lo mío, en el sentido de que yo sentía de que me iba bien, me gustaba, pero no podía aplicar esos conocimientos aquí en lo terrenal. No tenía cómo aplicar esos conocimientos. Entonces, justo ese año se abrió una carrera en la Universidad Católica que se llama College, que es una licenciatura en ciencia, que es como los Bachelor of Arts aquí en Estados Unidos, en donde uno tiene cursos básicos y uno tiene que tomar especialización. Entonces mi especialización fue en economía. Entonces empecé a estudiar economía ahí en la Universidad Católica y como me iba bien y ya había hecho bastantes cursos de astronomía, y los cursos de astronomía son muy parecidos a los de física, postulé a una beca que tiene la universidad que se llama Carreras Paralelas. Entonces ahí pude estudiar las dos carreras al mismo tiempo y me gradué las dos en conjunto. Y después de eso tuve que decidir si seguía economía o seguía física. Y la verdad es que ahí tomé un curso que se llama Introducción a la Física Médica y descubrí toda esta nueva área. Me quedó gustando y ahí hice el magíster en Física Médica, también en la misma universidad. ¿En una familia católica? Bueno, ¿Típica chilena? Sí, crecí en una familia católica, típica chilena en el sentido de que quizás no van a la iglesia, pero sí son creyentes y profesan la religión. ¿Y tu colegio era...? No, era laico, pero sí teníamos clases de religión. Sí. ¿Y personalmente Bueno, esa es una pregunta, me imagino si quieres saber si creo o no creo que hay algo más. Bueno, desde el punto de vista científico yo creo que nosotros no tenemos, los científicos a veces se nos pide que respondamos a esa pregunta, pero yo creo que las herramientas que tenemos no nos permiten responder a esa pregunta. Eso está mucho más allá de nuestra área de conocimiento. Dicho eso, si uno se pone a ver todo lo que ha tenido que pasar para que exista la vida en nuestro planeta, es decir, que nosotros, por ejemplo, los elementos que tú tienes en tu cuerpo vienen de supernovas que han explosionado hace miles de millones de años, y eso han hecho enriquecer, esos elementos se han formado dentro de estrellas, que nuestro planeta esté en un lugar habitable, es decir, que no está a una distancia tan cercana como para freírnos, o tan lejana como para que estemos
muy lejos del sol o que tengamos, por ejemplo, esta capa de ozono que nos permite proteger de la radiación ultravioleta, etcétera. O sea, todas las cosas que tienen que haber pasado para que exista la vida, yo creo que no pueden ser tanta coincidencia. Algo tiene que haber detrás. Me quedo con eso. Lo que hay detrás no lo sé, no lo sé, pero de que algo tiene que haber, tiene que haber. Hay un diseño inteligente. Hay un diseño de alguien o de algo que es mucho más superior a nosotros, que está más allá de nuestra comprensión. ¿Qué te gustaría a ti como lograr en la vida? Me gustaría, a través de la ciencia, impactar a las personas, en el sentido de que mi investigación lo que trata es de mejorar tratamientos contra el cáncer. Entonces, ese es mi objetivo de vida. Eso es lo que me gustaría hacer y eso es lo que me gustaría, por lo que se me recordara en el futuro cuando ya no esté. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando en Chile hoy día? Desde mi punto de vista, yo creo que se debe a la falta de oportunidades de las personas. Siento que muchas veces las oportunidades quizás no están tan repartidas. La meritocracia a veces no se ve reflejada, tu esfuerzo no se ve reflejado en los resultados. Yo creo que por ahí va un poco el tema y además también la gente quiere tener una buena calidad de vida. Los costos de vida son muy altos en nuestro país, lamentablemente, y las personas no están accediendo o cumpliendo con sus necesidades básicas como la salud, la educación, etc. Y eso al final, esta diferencia también de ingresos y de distribución de ingresos genera estas distorsiones en nuestra sociedad. Esto descontento, sí. Pero yo por lo menos creo y soy positivo en que creo que nuestro país va a salir airoso de esta situación. Vamos a poder lograr superarla sin problemas. Nosotros como países, como Chile, como sociedad, varias veces hemos tenido problemas en nuestra historia y hemos sabido salir adelante sin problemas. De hecho, somos muy resilientes porque nos pegan los terremotos cada 20, 10 años. Y yo creo que la sociedad chilena va a ser capaz de salir de esta problemática de manera airiosa. El problema de fondo es la desigualdad y que las personas no son capaces de cumplir sus expectativas o tener una buena calidad de vida con el trabajo que tienen. O sea, cuando tú ves que la media de una familia de 4 personas tiene un ingreso de 500.000 pesos y el arriendo te sale 250 y el metro 100.000, entonces no da. Tu calidad de vida depende mucho de tus ingresos. O sea, si tú tienes dinero vas a la salud privada, si tú no tienes dinero vas a la salud pública, y esa diferencia entre los hospitales públicos y privados también, y lo mismo pasa con la educación. Yo creo que esa es la diferencia en la que ha un poco dañado la cohesión social en nuestro país. Sí. O sea, tú vas a una clínica privada y es como estar en una clínica en Suiza. Y tú después vas a una clínica, a un hospital público y es un país en vía de desarrollo. Y esas cosas no deberían suceder. Chile tiene los recursos. Y por ahí yo creo que va un poco el tema del descontento social. ¿Y tú le tienes fe a esta nueva constitución que se va a escribir? Yo espero que, bueno, yo creo que el hecho de esta nueva constitución fue la salida que encontraron en el momento. Espero que las personas que estén ahí tengan altura de mira, sean capaces de conversar los unos a otros, ver todas las miradas y que salga algo bueno de este proceso. ¿Y qué pasos deberíamos dar como sociedad chilena para sanar el corazón de la gente? Porque vemos tanto resentimiento, como no se escuchan de un lado hacia el otro. Bueno, lo primero que yo diría es que falta un poco de empatía, de colocarse en el lugar del otro, a pesar de que tú no tengas las mismas visiones, los mismos puntos de vista. Colócate en el lugar del otro, ponte en sus zapatos y entiende por lo que está pasando. Otra solución que yo haría es que nuestro país necesita desarrollarse. Nosotros ya llegamos a un nivel de desarrollo que nos basamos básicamente en la extracción de productos naturales, sea cobre, salmón, productos forestales. Creo que el sistema económico que tuvimos desde los años 90 fue exitoso porque sacó a un montón de personas de la pobreza. Si yo hablo con mis abuelos, a mí me gusta mucho hablar con mis abuelos, y mis abuelos me cuentan un poco
cómo fue la vida de ellos. Mi abuelo eran campesinos, mi abuela materna, por ejemplo, fue al colegio muy tarde. Y ahora que nosotros vemos que en 2 generaciones ha saltado tanto, es producto de que el sistema económico sí ha sacado muchas personas de la pobreza. Sí. Pero yo creo que el sistema económico ya, nuestro modelo se estancó un poco, y lo que tenemos que hacer es empujarlo para que nos lleve al desarrollo. Por ejemplo, si nosotros nos comparamos con países como Corea del Sur, en los años 50, el PIB per cápita de Corea del Sur y el desarrollo era mucho menor que el chileno. Y los coreanos no tienen no tienen tantos recursos naturales, pero ¿qué fue lo que hicieron? Invirtieron en educación, invirtieron en sus personas, en el sentido de que mandaron un montón de personas, a científicos, doctores, a ingenieros, a especializarse afuera, y ese conocimiento lo trajeron de vuelta en nuestro país. Mucha gente en Chile le gusta compararse muchas veces con los países nórdicos, con los países desarrollados, pero vemos ejemplos, por ejemplo, en la región, Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño de Centroamérica, tiene aproximadamente 5 millones de personas, es un país muy verde. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí, y lo que hicieron los ticos, los costarricenses, en los años 90, cambiaron su sistema de desarrollo. Ellos siguen exportando productos naturales, productos de la agroindustria, pero también se empezaron a especializar en otros aspectos del desarrollo económico, y eso, ellos atrajeron mucha inversión extranjera. Por ejemplo, Intel colocó fábricas para hacer procesadores y empezaron a educar mucho a su población, y ahora uno de los productos que más exporta Costa Rica es productos médicos. Es decir, una pequeña nación es capaz de tener trabajo, claro, de tener un trabajo mucho más desarrollado. Yo creo que ahí nos falta un tema del desarrollo, falta invertir en ciencia y tecnología, falta que existan los incentivos para que los científicos se queden en nuestro país. Lamentablemente encuentro yo que muchos de los científicos terminan, entre comillas, exiliados por falta de oportunidades en nuestro país. La mayoría de mis amigos que estudiaron conmigo la licenciatura en física en la universidad se encuentran trabajando en empresas en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos. Y esas personas podrían estar trabajando en Chile, haciendo aportes en Chile, pero lamentablemente no encuentran las oportunidades. Entonces lo que falta ahí un poco inversión en ciencia y tecnología, y yo creo que eso nos va a dar el salto al desarrollo. Y de esa manera la economía va a mejorar, y va a mejorar la vida de todos los chilenos. Hay que cambiar un poco la mentalidad de qué es lo que queremos de aquí a 20, 30, 40, 50 años. Estos cambios que me gustaría ver en el país no son cambios de la noche a la mañana, son cambios que se demoran décadas en hacerlo, pero tenemos que sentarnos y conversar, decir, a ver, ¿qué es lo que queremos para nuestro país de aquí a los próximos años? Ok, queremos lo que hemos hecho con el cobre, lo que hemos hecho con la agroindustria ha funcionado bien, perfecto, mantengámoslo, algo que funciona, pero ahora hagamos otras cosas que le agreguen valor, que tengan más valor agregado a la cadena de producción. Chile, por ejemplo, podría ser un perfecto hub para servicios, para sistemas financieros. Podríamos ser una Suiza de Latinoamérica, en donde podríamos darle servicio a muchos de los países de la región. O sea, si tú lo piensas, en los años 90, las empresas chilenas o los capitales chilenos estaban en nuestro país, y hoy día tú, si recorres varios países de Latinoamérica, ves un montón de empresas chilenas afuera, no quiero decir marca obviamente, y eso quizás fue impensable en los 80, nadie pensaba que eso podía ser posible. Bueno, yo creo que uno de los aspectos más importantes para desarrollar nuestro país es invertir en educación, en ciencia y en tecnología. Aquí, cuando tú ves los países desarrollados atraen talento, atraen científicos de todo el mundo, y creo que eso nos falta un poco en Chile, en atraer talento y también retenerlo. Lamentablemente las políticas públicas en Chile no están enfocadas en eso, y eso hace que haya mucha falta de oportunidades, sobre todo en el área científica, y termina haciendo que los científicos emigren a otros países, desarrollando esos países y no el nuestro. Me gustaría ver más incentivos económicos
de parte del gobierno para poder atraer sobre todo científicos, mujeres en la ciencia. Y yo creo que ahí va a ir cambiando un poco nuestro país. Otra cosa que he visto acá en los Estados Unidos y en los países desarrollados es que los científicos trabajan en las empresas, trabajan en las industrias, algo que no pasa en Chile. Tú no ves, por ejemplo, un físico trabajando por ejemplo, en la bolsa de comercio. Eso sí pasa aquí en los Estados Unidos. Si tú ves las grandes fortunas, las grandes empresas tienen un montón de científicos trabajando en sus filas. Necesitamos impulsar más la ciencia y la tecnología en nuestro país para poder alcanzar el desarrollo eventualmente. ¿Qué es lo que los chilenos no ven de su realidad? Creo que Chile, si nos comparamos con países de la región, está bastante desarrollado. Eso es bastante bueno. A mí me ha tocado, he tenido la oportunidad de visitar varios países de Latinoamérica y Chile la verdad es que está bastante bien. Quizás los chilenos no lo ven porque no han tenido la oportunidad de salir y explorar otros países. ¿Qué es lo que más te gusta de los chilenos? Bueno, hay muchas cosas que me gustan de los chilenos. Una de las cosas que me gusta es que son muy alegres. Nos reímos mucho, estamos todo el tiempo tirando la talla, somos muy joviales y eso la verdad que yo lo paso muy bien, sobre todo que el chileno tiene eso de estar con la broma a flor de piel. Me gusta mucho también el hecho de que somos relajados, tenemos la capacidad de, al ser relajados, hace que te importe el otro, en el sentido de que nosotros somos muchos de amigos. Eso encuentro que es genial de nuestra idiosincrasia. Somos un pueblo que también somos resilientes, en el sentido de que siempre estamos azotados por desastres naturales y tenemos que ponernos en pie una y otra vez, y eso ha hecho que nosotros como país somos fuertes en ese aspecto. ¿Qué palabra favorita? Bueno, esa es mi palabra. otra palabra que me gusta mucho, que la encuentro muy chistosa y que muchos extranjeros se ríen, es guagüita. Guagüita o pololo, polola. Tengo hartos amigos que son latinos y se ríen mucho cuando uso chilenismo. De hecho me pasa mucho que cuando hablo con mis amigos latinoamericanos tengo que usar un español más neutro, porque si no me entienden. Oye, Eduardo, ¿qué onda? Lo he pasado demasiado bien, he aprendido mucho contigo y de verdad que gracias por estar en este programa Chilenos en Norteamérica. Estoy segura de que mucha gente como tú se va a animar a soñar, a ser perseverante y a luchar por sus sueños. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y por el interés de estar en este programa. Yo encantado, así que los invito a todos a que sigan sus sueños y se puede. Yo creo que hay que tener un poco de esperanza en que las cosas pueden salir bien. Sé que ahora estamos en un proceso que se está escribiendo una nueva constitución. Es sumamente importante que los unos a los otros se escuchen, independiente de que no piensen igual que uno. Y yo creo que el diálogo es fundamental para poder salir de esta problemática. Con este mensaje concluimos este capítulo. Les mando un gran saludo. Nos veremos en un próximo episodio. Les animo a comentar y a compartir en nuestras redes sociales @tendenciasprime.